Me llamo Lucía. Desde niña he tenido una sensibilidad especial para percibir cosas que otros pasan por alto. Crecí en un pueblo pequeño, a orillas de un río rodeado de vegetación espesa y leyendas antiguas. Una de esas historias, transmitida de boca en boca por varias generaciones, hablaba de unos gatos fantasmas que aparecían en la noche y que se habían convertido en una suerte de enigma local. Se decía que sus maullidos atravesaban los muros más gruesos, resonando en medio de la penumbra como una letanía lejana. Aquellos que los habían visto describían un brillo fosforescente en sus ojos y afirmaban que sus pasos eran completamente silenciosos, como si flotaran. Durante mucho tiempo, consideré esos relatos como cuentos para asustar a los niños, nada más que historias para mantenerlos en casa después de la puesta de sol. Pero, a medida que fui creciendo, una serie de sucesos inexplicables comenzó a rodear a mi familia y a mis amigos. Aparecían marcas de garras en puertas y ventanas, o se escuchaban extraños lamentos de origen incierto. Una noche, mi madre vio una silueta felina en el jardín, inmóvil bajo la luz de la luna, para luego desaparecer sin dejar rastro. Aquella experiencia marcó un antes y un después en mi hogar. De pronto, los relatos de los gatos peregrinos fantasmas ya no parecían tan imaginarios. El pueblo donde vivía no era más que un puñado de calles empedradas, con casas viejas y un ambiente familiar. Sin embargo, su antigüedad albergaba historias de todas las épocas, y pocas lograban igualar la fama de la leyenda de los gatos. Algunos creían que eran heraldos de malos presagios, otros aseguraban que protegían el lugar de energías oscuras, y no faltaban quienes los consideraban simples alucinaciones colectivas. Aún así, había un consenso general. Algo extraño sucedía en torno a ellos, y era mejor no inmiscuirse demasiado. Mi fascinación por aquellos enigmas me empujó, en la adolescencia, a investigar. Leí archivos en la biblioteca municipal, revisé periódicos amarillentos, y conversé con ancianos que conocían historias que databan de siglos pasados. Fue así como supe de la existencia de una casa abandonada en las afueras, donde, según se rumoreaba, se registraban apariciones continuas de gatos espectrales. Esa propiedad perteneció a una familia adinerada, los Galvez, que desapareció de manera misteriosa, dejando la vivienda y sus tierras al abandono. Con el tiempo, la vegetación invadió el sitio, y el paso de los años hizo que la edificación quedase en ruinas, pero seguía en pie un desván, un granero y parte de la fachada principal. A medida que profundicé en mi búsqueda, me topé con crónicas que describían cómo aquella familia vivía rodeada de gatos. Tenían decenas de ellos, todos negros, a los cuales consideraban guardianes de algo especial, pero nadie sabía con certeza de qué se trataba. De hecho, las habladurías apuntaban a prácticas esotéricas y rituales antiguos que la familia Galvez realizaba en secreto. Cierto o no, lo que quedaba claro era que, tras su desaparición, los lugareños siguieron viendo gatos merodeando la zona en horarios insólitos, a veces en grupos, a veces solos, siempre envueltos en un aura inexplicable. Empecé, entonces, un diario de investigación. Anotaba cada rumor, cada testimonio, cada pista. Con el paso de los días, mi obsesión iba en aumento, motivada por la necesidad de comprender esa leyenda y, en el fondo, por un impulso que no lograba explicar. Algo en mi interior sentía que aquellos gatos eran importantes, que sus apariciones no eran fruto de la casualidad, y ese presentimiento me llevaría a enfrentarme a vivencias que cambiarían mi vida para siempre. En este primer capítulo de mi relato, dejo constancia de cómo mi curiosidad se encendió, de cuáles eran las primeras pistas que manejaba, y de la sensación de estar ante algo más grande que yo misma. No tenía la menor idea de hasta qué punto las piezas de este enigma iban a encajar en mi destino, ni tampoco de las oscuras revelaciones que aguardaban a la vuelta de la esquina. Solo sabía que, de algún modo, esos gatos fantasmas me habían elegido para contar su historia, y no podía dar marcha atrás. Mientras seguía recopilando información,
Mis amigos y conocidos empezaron a comentarme sus propias experiencias. Al principio, muchos se mostraban reacios, pues temían que los tildaran de locos o exagerados. Sin embargo, la confianza y el interés genuino que me veían logró que varios se animaran a compartir testimonios escalofriantes. Algunos hablaban de sombras que se deslizaban por los callejones después de la medianoche, acompañadas de maullidos que erizaban la piel. Otros relataban cómo, al asomarse a la ventana durante las horas más silenciosas de la madrugada, distinguían la figura de un gato que parecía observarlos desde la distancia, inmóvil, como si quisiera transmitirles un mensaje oculto. Lo más curioso era la concordancia de ciertos detalles. La mayoría aseguraba que a pesar de ver al animal, no percibía ruido alguno de pasos, ni siquiera el crujir de las ramas o el roce con la hierba. Muchos juraban que estos gatos se desvanecían en el aire, con una ligereza casi sobrenatural. Hubo quien habló de luces tenues, como si de un brillo fosforescente se tratara, emanando de sus ojos o rodeando sus cuerpos. Llevando estas historias conmigo, regresé a mi cuarto para confrontar mis propias notas. Comparé puntos en común, horas de las supuestas apariciones y ubicaciones exactas señaladas en mapas rudimentarios que fui dibujando a mano. Me di cuenta de que en la periferia del pueblo había más encuentros reportados, especialmente en zonas boscosas o casas descuidadas. Fue así como noté que había una concentración especial en torno a la antigua finca de los Galvez. Y, para mi sorpresa, descubrí que también existían rumores en la parte más céntrica del pueblo, cerca de la iglesia y del antiguo cementerio, aunque estos eran más escasos y casi siempre relacionados con fechas señaladas en el calendario religioso. A medida que profundizaba, me intrigaba la relación que podrían tener estos gatos con lugares considerados sagrados o, por otro lado, abandonados y cargados de energía estancada. Las leyendas locales apuntaban a que los Galvez practicaban rituales nocturnos en las noches de luna llena, que incluían cánticos y ofrendas. Se decía que esos rituales pretendían conseguir protección y fortuna, y que la familia había prometido cuidar del pueblo a cambio de algún favor ancestral. Sin embargo, nada de eso estaba confirmado. Solo eran conjeturas que circulaban en susurros en las tabernas o reuniones familiares. La curiosidad me carcomía, pero también notaba que ciertos vecinos preferían no hablar del tema. Había miradas de aprensión cuando mencionaba la finca o los gatos. Algunos cambiaban de conversación bruscamente, otros me lanzaban advertencias veladas. Hay misterios que es mejor no remover, niña. Podrías despertar algo que lleva mucho tiempo dormido. Y, aunque esas palabras buscaban asustarme, lo cierto es que tenían el efecto contrario. Encendían con más fuerza mi determinación de seguir adelante. Fue precisamente durante esta etapa de recopilación de rumores cuando comencé a tener pesadillas. Soñaba con pasillos oscuros, con maullidos constantes, con ojos amarillos que me observaban a través de ventanas rotas. Despertaba empapada en sudor, con la sensación de que algo se deslizaba bajo mi cama. Sin embargo, en lugar de apartarme de la investigación, esos sueños parecían empujarme a descubrir la verdad. En este ambiente de sombras y susurros, me di cuenta de que las historias de gatos apareciéndose en la noche no eran un fenómeno nuevo, sino un viejo compañero de nuestra comunidad. Generación tras generación, los relatos se repetían con matices distintos, variando los nombres de los testigos, los horarios y las descripciones, pero el núcleo era siempre el mismo. Felinos de presencia misteriosa que sembraban inquietud y a la vez fascinación. Algunos los veían como presagios de muerte, otros como seres protectores del más allá. Fuera como fuera, nadie permanecía indiferente ante su enigma. Y así, entre relatos confusos y advertencias cautelosas, la tensión en mi interior crecía. Sentía como si cada palabra pronunciada por los veteranos del pueblo fuera una pieza adicional en un rompecabezas que, al completarse, revelaría un cuadro terrorífico y sublime a la vez. En ese momento,
Todavía me aferraba a la idea de que era libre de abandonar mi búsqueda cuando quisiera. No sabía que, en realidad, ya no había vuelta atrás. Fue a finales de octubre cuando experimenté mi primer encuentro directo con uno de esos gatos. Había quedado con mi amiga Laura para visitar la casa abandonada de los Galvez en busca de pistas concretas. Estábamos algo asustadas, pero la curiosidad podía más que nuestro temor. Nos equipamos con linternas, una cámara fotográfica antigua y el valor tembloroso que solo se puede tener a los 18 años. Llegamos al anochecer. La verja oxidada de la finca crujió cuando la empujamos y nos adentramos en el jardín descuidado, lleno de maleza y arbustos secos. Podíamos ver a lo lejos la silueta de la fachada principal, parcialmente derruida, con ventanas rotas que parecían órbitas vacías. El ambiente era sofocante. A pesar de que el otoño había traído consigo un aire más fresco, sentía un calor extraño en el entorno, como si las paredes guardaran un aliento atrapado. Caminamos con cautela por el sendero cubierto de hojas y ramas, tratando de no hacer mucho ruido. Laura y yo no queríamos llamar la atención de vagabundos o de cualquier otro curioso que, como nosotras, hubiera decidido merodear por allí. Sin embargo, a medida que nos acercábamos, sentí una opresión en el pecho, un presentimiento oscuro que me invitaba a dar la vuelta. Pero no lo hice. Tampoco Laura. Supongo que ambas estábamos demasiado inmersas en la emoción de una aventura adolescente para retroceder. Al abrir la puerta principal, que estaba medio colgando de sus goznes, nos invadió un olor a humedad y madera podrida. El vestíbulo lucía un suelo de baldosas agrietadas y muros con restos de papel tapiz descolorido. Por todas partes había escombros, polvo y un silencio casi sobrenatural. Solo se oía el eco de nuestros pasos y el crujido de la vieja estructura. Con la linterna, traté de iluminar los rincones, esperando encontrar algo que confirmara mis sospechas sobre los rituales antiguos o la presencia de los gatos. Durante varios minutos no vimos nada inusual, hasta que, de pronto, en uno de los corredores, vislumbré un par de ojos relucientes que me observaban en la oscuridad. Me quedé paralizada. No se oía maullido ni ruido alguno. Solo percibía esos ojos brillando en la penumbra. Llamé a Laura en voz baja, y cuando giró la linterna en la dirección que le indiqué, ambas vimos claramente la figura de un gato negro, con el pelaje tan oscuro que casi se fundía con las sombras. Sostenía nuestra mirada con una fijeza inquietante, como si evaluara nuestra presencia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y un leve temblor en mis manos. Laura, en cambio, pareció más fascinada que aterrada. Avanzó un par de pasos y extendió su mano, susurrando palabras suaves para no asustarlo. El gato no se inmutó, pero tampoco huyó. Permaneció mirándonos un tiempo que pareció eterno. Fue entonces cuando noté un leve fulgor a su alrededor, como si el aire se distorsionara. No podía creer lo que veía. Era algo sutil y casi imperceptible, pero estaba allí. De pronto, sin previo aviso, el gato se movió con una rapidez que nuestros ojos apenas captaron y desapareció tras un viejo mueble volcado en el pasillo. Corrimos tras él, pero ya no estaba. Revisamos cada rincón, cada puerta y cada sala, sin éxito. Parecía haberse esfumado en la nada, como un espectro. Ese encuentro nos dejó perplejas. Fue la primera confirmación tangible de que algo extraño rondaba esa casa. Laura tomó un par de fotos del corredor, con la esperanza de que el flash hubiera registrado alguna imagen del misterioso animal. Aún con el corazón latiéndome con fuerza, sugerí que nos marcháramos. Mi amiga accedió, pero no sin antes prometer que volveríamos mejor preparadas. Aquella noche regresé a casa con una mezcla de alivio y anhelo. Sabía que había algo grande por descubrir, y el gato fantasma nos había dado una clara señal de su presencia. Cuando volví a la casa abandonada, lo hice sola. No quise arriesgar a mis amigos hasta no estar segura de que no hubiera un peligro real. Sentía una necesidad interior de adentrarme más en el misterio, a pesar del miedo que me producía. Al llegar,
Comprobé que la verja seguía abierta como la habíamos dejado, y que el camino continuaba igual de sombrío. Sin embargo, esta vez me acompañaba un presentimiento más fuerte. Era como si algo en el interior de la casa me llamara, como un susurro inaudible que resonaba en mi mente. Nada más entrar, sentí de nuevo ese calor extraño y esa opresión en el pecho. El silencio era abrumador y el olor a humedad todavía más penetrante. Decidí explorar habitaciones que no habíamos visto la primera vez. Algunas puertas estaban cerradas con llave, otras se habían caído y dejaban ver pasillos llenos de escombros y basura acumulada. Me sorprendió encontrar rastros de huellas de animales en el polvo. Parecían recientes, como si un gato hubiera pasado no mucho antes. Avancé con cautela hasta llegar a lo que debió de ser un gran salón con ventanas amplias, ahora rotas y cubiertas de maleza que entraba desde fuera. Sentí que el aire estaba más denso allí, como si se hubiera concentrado cierta energía. De pronto, me pareció oír un suave maullido. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El sonido, aunque tenue, me erizó la piel. Estaba segura de que no era fruto de mi imaginación, y me esforcé por localizar la procedencia. Miré hacia las escaleras que subían al segundo piso, y fue entonces cuando lo vi de reojo. Un gato que se escabullía hacia arriba. Sin dudarlo, lo seguí. Los peldaños crujían bajo mis pies, y con cada paso, el maullido parecía alejarse un poco más, como invitándome a continuar. Llegué a un largo pasillo con varias puertas, algunas colgando de las bisagras, otras completamente arrancadas. La penumbra era densa, y apenas podía guiarme con la linterna que llevaba en la mano. Aún así, distinguí un leve movimiento al final del corredor. Alcancé a ver la punta de una cola felina que se esfumaba tras una puerta entreabierta. Al entrar en aquella habitación, noté que las paredes estaban cubiertas de antiguos papeles con dibujos de gatos. Eran ilustraciones victorianas, posiblemente traídas por la familia Gálvez desde algún viaje. Había imágenes de gatos negros, siameses, atigrados y de otras razas. Pero lo que me impresionó fue descubrir símbolos pintados alrededor de las imágenes. Pentagramas, lunas crecientes y un alfabeto que no reconocí. Era como si los Gálvez hubieran creado un santuario felino con tintes esotéricos. Sentí un escalofrío al preguntarme qué rituales habrían llevado a cabo en aquel lugar. De nuevo escuché un maullido, esta vez más fuerte y cercano. Apunté la linterna y descubrí, en el centro de la habitación, un círculo hecho con velas ya consumidas y restos de lo que parecían hierbas secas. Fue en ese instante cuando mis ojos se posaron sobre la puerta que conducía a un pequeño balcón exterior. Allí, bajo la pálida luz del día, distinguí la silueta de un gato negro que me miraba fijamente. Sus ojos brillaban con una intensidad amarillenta, y durante un segundo, sentí como si él estuviera intentando transmitirme algo. La curiosidad me empujó a acercarme, pero, antes de que pudiera alcanzarlo, el gato se escabulló al exterior. Cuando salí al balcón, encontré solo tejas rotas y la vista de un patio trasero lleno de arbustos enmarañados. No había rastro del animal. Sin embargo, esa experiencia confirmó mis sospechas. Los gatos no eran simples felinos callejeros. Había algo más profundo y sobrenatural en su conducta. Cada vez que los veía, sentía un aura enigmática, como si pertenecieran a otra realidad y estuvieran manifestándose en la nuestra. Regresé al interior de la casa, recorriendo con la mirada cada detalle del cuarto esotérico. Comprendí que la familia Gálvez profesaba un extraño culto a los gatos, y la mezcla de símbolos que vi me hacía pensar en antiguas deidades egipcias o en rituales paganos. Pero no había suficientes pistas para afirmarlo con certeza. Lo que sí entendí fue que esa casa era el epicentro de algo que trascendía los límites de lo humano. Sentí un escalofrío al pensar en lo que pasaría si esa energía se liberaba de forma incontrolada. Aún con el corazón en vilo, salí de la casa abandonada con más preguntas que respuestas. Llevaba en mi cámara algunas fotos de las habitaciones y los símbolos, decidida a investigarlos más a fondo. Tenía la certeza de que este misterio
solo se haría más profundo con cada paso que diera, y, en el fondo, me aterraba la idea de que los gatos, esos mensajeros silenciosos, estuvieran vigilándome más de lo que yo los vigilaba a ellos. Una semana después, acudí a la biblioteca municipal para revisar los archivos históricos en busca de cualquier mención a la familia Gálvez y sus extrañas prácticas. La encargada, doña Beatriz, una mujer de cabello blanco y mirada astuta, me facilitó el acceso a los antiguos registros. Me sorprendió encontrar varias referencias cruzadas en periódicos locales, libros de actas parroquiales y hasta en documentos legales que involucraban a la familia. Descubrí que los Gálvez se habían asentado en el pueblo hacía más de un siglo, provenientes de algún lugar lejano. Desde el inicio despertaron curiosidad y recelo en la comunidad, pues traían costumbres poco usuales. Poseían una gran fortuna, y nadie sabía con exactitud la fuente de sus ingresos. Lo que sí era evidente era su fascinación por los gatos. Mantenían decenas de ellos en la casa, y hay constancia de que pagaban fuertes sumas a mercaderes para importar ejemplares de razas exóticas de distintas partes del mundo. Uno de los periódicos locales mencionaba fiestas singulares que se celebraban en la finca Gálvez durante la luna llena. Se afirmaba que los invitados llegaban en carruajes oscuros, vestidos con atuendos extravagantes, y que se escuchaban cánticos hasta altas horas de la madrugada. Algunos de los aldeanos, envidiosos de la opulencia de esa familia, fantaseaban con historias de brujería y pactos demoníacos, pero nunca hubo pruebas fehacientes de nada. Aún así, varias publicaciones hacían referencia a la inquietud de los vecinos, que no comprendían el hermetismo de los Gálvez ni la razón de su devoción felina. Una tarde, mientras seguía leyendo, di con un testimonio notable de un antiguo sacerdote del pueblo, el padre Eusebio, que aseguraba haber recibido en confesión a uno de los sirvientes de la familia. Según el relato, el sirviente admitió haber participado en rituales donde se ofrecía sangre animal para atraer la protección de una deidad felina, a la cual llamaban Señora de las Sombras. No se mencionaba ningún sacrificio humano, ni nada explícitamente macabro, pero el tono del texto revelaba el horror y la repulsa que el sacerdote sentía ante semejantes prácticas. Armada con esta información, regresé a casa con la cabeza repleta de preguntas. Empecé a analizar las fotos que tomé en la casa abandonada, deteniéndome en cada símbolo, en cada detalle que pudiera ayudarme a entender el trasfondo de esas reuniones clandestinas. Llegué a la conclusión de que posiblemente se trataba de un sincretismo de varios cultos antiguos, mezclando aspectos paganos con supersticiones locales y un fervor casi religioso por los gatos. Fue en ese momento cuando pensé en buscar la ayuda de un amigo, Samuel, un chico aficionado a la antropología y a las culturas antiguas. Al mostrarle las imágenes de los símbolos, notó trazos que recordaban jeroglíficos egipcios, junto con runas propias de rituales celtas. Era como si los Gálvez hubieran adaptado partes de distintas tradiciones para crear su propio culto, algo que resonaba fuertemente con la idea de que los gatos eran intermediarios entre el mundo físico y el espiritual. Mientras estudiábamos esas evidencias, comencé a percibir un cambio en mi entorno. Por las noches, creía oír maullidos en la distancia, y a veces, al abrir la puerta de mi casa encontraba huellas de gato en el suelo, como si me siguieran. No las veía durante el día, pero cada madrugada me parecía detectar el destello de ojos en la oscuridad del patio. Mi familia notó mi inquietud, y mi madre se preocupó de que estuviera invirtiendo demasiado tiempo en esas cosas escalofriantes. Pero yo no podía dar marcha atrás. Sentía que estaba cada vez más cerca de un descubrimiento crucial y que algo antiguo y desconocido se cernía sobre mí. En las notas del padre Eusebio había una advertencia final. Lo que han convocado no se irá fácilmente, porque los gatos vagan entre dos mundos y son ellos quienes abren la puerta. Aquella frase se me quedó grabada en la mente. Me repetía esas palabras una y otra vez, intentando comprender su significado. ¿Acaso el culto de los Gálvez había conseguido abrir un portal espiritual? ¿Se trataba de una metáfora religiosa o de un fenómeno real?
La incertidumbre me carcomía, y cada dato nuevo que hallaba solo sumaba más complejidad al asunto. Sin embargo, también crecía en mí un sentimiento de responsabilidad. Si la familia Gálvez había desencadenado algo que aún persistía, tal vez yo podía ayudar a resolverlo, a cerrar ese capítulo espectral que seguía perturbando al pueblo. O al menos, podía dar voz a la historia que pocos se atrevían a contar. El mes siguiente la luna llena iluminó el cielo con una brillantez especial. Sentía un hormigueo en el cuerpo, como si mi sangre se agitara anticipando algún acontecimiento trascendental. No era la única. Laura me confesó que también tenía sueños inquietantes, y Samuel me dijo que sentía un ambiente raro en el aire. Decidimos entonces investigar durante esa noche de luna llena alrededor de la finca Gálvez. Queríamos comprobar si, en efecto, la energía se intensificaba y si los gatos fantasmas se manifestaban con mayor frecuencia. Nos reunimos los tres a la medianoche en la entrada del terreno. No necesitábamos linternas, pues el resplandor plateado de la luna iluminaba con cierta claridad el jardín descuidado. La vegetación, trémula por la brisa nocturna, creaba sombras que se movían de forma casi hipnótica. Caminamos en silencio, atentos a cualquier sonido o movimiento anómalo. Fue entonces cuando, de pronto, escuchamos un coro de maullidos. Provenían de algún lugar cercano a la parte trasera de la casa. Eran suaves, pero numerosos, como un cántico que marcara el ritmo de un ritual. Siguiendo el sonido rodeamos la edificación hasta llegar a un patio trasero. Ante nosotros se extendía un espacio amplio, invadido por arbustos salvajes. En el centro, distinguimos una especie de círculo de piedras. Varias estaban caídas, pero aún formaban algo parecido a un altar rústico. En torno a esas piedras, vimos siluetas felinas en movimiento. Al menos 5 gatos, todos negros, se desplazaban con sigilo. Parecía que nos miraban, sin huir, como si hubieran previsto nuestra llegada. Sus ojos brillaban con la luz de la luna, y en ese instante, sentí que una fuerza indescriptible emanaba del círculo de piedras. Laura, que siempre había tenido una sensibilidad especial para los animales, avanzó con cautela. Se arrodilló a poca distancia de los gatos y extendió su mano. Uno de ellos, más grande que el resto, dio un paso al frente y maulló con un tono casi lastimero, como si nos suplicara algo. Yo miré a Samuel, quien estaba tan sorprendido como yo. Aquella escena parecía sacada de otro mundo, y temí interrumpirla con cualquier movimiento brusco. Poco a poco, los demás gatos rodearon a su compañero, y todos clavaron la mirada en nosotros. Sentí una mezcla de fascinación y terror. ¿Qué buscaban de nosotros? ¿Querían llevarnos a algún lugar o advertirnos de algo? El gato líder dio otro maullido, y acto seguido, se internó en un grupo de arbustos, seguido por el resto. Laura se levantó y nos miró con los ojos muy abiertos. Supe lo que pensaba. Teníamos que seguirlos. Y así lo hicimos, cuidando de no tropezar con las ramas. Caminamos unos cuantos metros hasta llegar a la parte final del terreno, donde descubrimos un viejo portón que se abría a un sendero casi oculto por la maleza. Era evidente que no se usaba desde hacía años. Sin embargo, los gatos lo atravesaron con destreza, y nosotros lo seguimos. El camino estaba apenas iluminado por la luna y transcurría entre árboles altos que proyectaban sombras alargadas. Los maullidos se escuchaban cada vez más lejos, como si los felinos avanzaran a buen paso. Tras varios minutos, llegamos a un claro en el bosque. Allí, ante nuestra sorpresa, se alzaba una pequeña construcción de piedra, con inscripciones que parecían talladas en un lenguaje desconocido. Los gatos estaban sentados alrededor de aquella estructura, como guardianes de un secreto ancestral. Sentí un escalofrío al contemplarla. Tenía la forma de un pequeño santuario, con una puerta baja y un tejado inclinado. No me atrevía a dar un paso al frente, pero Laura, que estaba visiblemente intrigada, se aproximó. Con un gesto de la mano nos invitó a acercarnos. Los gatos no se movieron ni hicieron gesto alguno de rechazo, como si nos estuvieran permitiendo participar de su ritual.
Fue Samuel quien se agachó para iluminar las inscripciones con su linterna. Se trataba de símbolos que recordaban a los que habíamos visto en la casa de los Gálvez, mezclados con figuras felinas y lunas crecientes. La estructura emanaba una energía antigua, algo que parecía trascender el tiempo. Era difícil describirlo, pero se sentía un peso en el aire, un susurro que nos rodeaba sin llegar a tomar forma. Los gatos nos observaron en silencio, y por un instante tuve la sensación de que deseaban que abriéramos la pequeña puerta. Pero no lo hicimos. Tal vez por miedo a lo que pudiéramos encontrar, tal vez por intuición de que no estábamos preparados para enfrentar ese descubrimiento. Permanecimos allí, contemplando el santuario, mientras la luna iluminaba la escena con su fulgor pálido. El viento sopló con fuerza, moviendo las copas de los árboles y generando un murmullo que se fusionaba con los latidos de mi corazón. Cuando volví la vista a los gatos, ya no estaban. Se habían desvanecido sin que nos diéramos cuenta, sumergidos en la penumbra del bosque. Aquel suceso selló nuestro convencimiento de que nos encontrábamos ante algo único y aterrador. Los gatos, como guías o centinelas, nos habían mostrado un lugar oculto que probablemente formaba parte del culto de la familia Gálvez. No sabíamos si aquel santuario era un portal, un lugar de ofrendas o simplemente un recinto sagrado, pero teníamos la certeza de que debíamos averiguarlo. La luna llena seguía brillando con intensidad y, a pesar de la belleza de la noche, sentí un nudo en el estómago. Algo profundo y antiguo había despertado. Esa misma noche, tras despedirme de Laura y Samuel, regresé a casa con la mente dando vueltas. Las imágenes del santuario, los gatos alrededor y los símbolos arcanos se repetían una y otra vez. Me fui a la cama con la esperanza de poder dormir un poco, pero el sueño tardó en llegar. Cuando al fin me sumergí en el mundo onírico, me encontré en la vieja casa de los Gálvez, avanzando por un pasillo interminable. A cada paso, sentía que las paredes se estrechaban y los maullidos retumbaban en mis oídos como un eco lejano. Desperté sobresaltada. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, y tuve la sensación de que algo, o alguien, me observaba en la oscuridad de mi habitación. Tragué saliva y alcé la mirada hacia la ventana. Entonces, lo vi, 2 ojos amarillentos brillando en la penumbra del exterior. Me incorporé de un salto, pensando que sería mi imaginación, pero los ojos seguían allí, fijos en mí. Sentí un escalofrío y me acerqué con cautela. Al apartar la cortina, distinguí la silueta de un gato negro en la rama de un árbol cercano. Incluso en la oscuridad, pude percibir su mirada penetrante. El animal no se movió, ni maulló. Simplemente se quedó allí, observándome. Era como si quisiera recordarme que los gatos estaban presentes, vigilándome. Me sentí impotente, incapaz de romper aquel contacto visual. Finalmente, como si hubiera cumplido su propósito, el gato saltó de la rama y desapareció en la noche. Me quedé varios minutos contemplando el jardín, esperando verlo de nuevo, pero no ocurrió. Esa noche me costó volver a conciliar el sueño. Al día siguiente, me encontré con mis amigos para discutir lo ocurrido. Laura confesó que había soñado con un ritual en el claro del bosque y que despertó con el corazón desbocado. Samuel, por su parte, sintió punzadas de dolor en las manos, como si hubiera cargado algo muy pesado. Nos preguntamos si nuestro encuentro con los gatos y el santuario habría generado un vínculo psíquico o espiritual. Era una idea descabellada, pero a esas alturas ya nada parecía imposible. Pese a todo, decidimos que teníamos que investigar más. Me puse en contacto con un viejo historiador aficionado, don Rodrigo, que había dedicado gran parte de su vida a recopilar leyendas de la región. Me recibió en su casa, llena de libros antiguos y periódicos amarillentos. Cuando le mencioné a la familia Gálvez y los gatos, sus ojos se encendieron con una mezcla de fascinación y temor. Me mostró un manuscrito que guardaba con recelo, en el que se aludía a un culto felino en la zona, vinculado a la fertilidad de las cosechas y la protección de la comunidad. Ese culto, según el texto,
Venía de tiempos precolombinos y se había fusionado con tradiciones europeas tras la colonización. Don Rodrigo me contó que los gatos no eran solo animales para este culto, sino encarnaciones de seres guías, capaces de moverse entre el mundo físico y el espiritual. Su presencia no era maligna, necesariamente, pero aquellos que se acercaban a su secreto debían tener cuidado de no profanar los lugares sagrados. En la antigüedad, los líderes de la comunidad realizaban ceremonias durante la luna llena para pedir prosperidad y ahuyentar males. Se creía que los gatos eran guardianes del equilibrio natural y que, si se perturbaba ese equilibrio, podrían surgir consecuencias nefastas. Mientras escuchaba a don Rodrigo, recordé el santuario en el bosque y las inscripciones en la casa abandonada. Todo parecía encajar. Los Gálvez habrían adoptado ese culto ancestral, añadiéndole elementos esotéricos de diferentes tradiciones y convirtiéndose en un tipo de sacerdotes de los gatos. ¿Pero qué había salido mal? ¿Por qué la familia desapareció y el culto cayó en el olvido, dejando solo leyendas y apariciones espectrales? El historiador solo pudo especular. Tal vez intentaron manipular fuerzas que iban más allá de su control, o se adentraron en rituales oscuros que corrompieron la esencia protectora de los gatos. Fuera como fuese, me instó a tener cautela y respeto. Si sigues adelante, Lucía, hazlo con el corazón limpio. Estos misterios no son un juego, me advirtió. Asentí con solemnidad, consciente de que cada paso que daba incrementaba el riesgo. Salí de la casa de don Rodrigo con el ánimo cargado de inquietud. La noche anterior había sentido en carne propia que los gatos me espiaban. Ahora, sabía que, de alguna forma, podía haberme convertido en parte de su historia. Volví a encontrarme con Laura y Samuel, y les transmití todo lo que aprendí. La pregunta que rondó en nuestras mentes era la misma. ¿Estábamos dispuestos a seguir profundizando, aunque eso implicara desafiar los límites de lo que conocíamos como realidad? Aquella tarde, acordamos unir fuerzas y no dejar que el miedo nos separara. Alguien tenía que contar esta historia, llegar al final y descubrir qué había detrás de esas miradas en la penumbra. Así que, con la determinación renovada y el corazón palpitante, decidimos trazar un plan para el siguiente paso. Estaba claro que tendríamos que regresar al claro del bosque y quizá abrir aquella puerta en el santuario de piedra. Por aterrador que fuera, sentíamos que los gatos nos estaban mostrando el camino. La semana siguiente nos preparó una sorpresa perturbadora. De forma repentina, varios vecinos reportaron la desaparición de sus gatos domésticos. No se encontraron rastros de violencia ni huellas de perros u otros animales. Era como si los felinos se hubieran esfumado en el aire. Aquello inquietó a todo el pueblo, pues muchos apreciaban a sus mascotas como parte de la familia. Se buscó en calles, azoteas y refugios improvisados, pero no se encontró ni un solo indicio. La situación se tornó más extraña cuando nos enteramos de que algunos perros también se mostraban agitados. Aullaban por las noches, se negaban a salir a pasear y parecían percibir algo que sus dueños no podían ver. Se respiraba un ambiente de tensión generalizada, y la leyenda de los gatos peregrinos fantasmas cobraba fuerza en las conversaciones cotidianas. Los adultos hablaban con temor y superstición, recordando historias de épocas pasadas. Los niños, por su parte, empezaban a tener pesadillas tal como nos ocurrió a nosotros. Laura, Samuel y yo decidimos visitar nuevamente la biblioteca en busca de alguna referencia a episodios similares en la historia local. Revisamos periódicos de hace décadas y nos topamos con un suceso semejante ocurrido 50 años atrás. Varios gatos del pueblo desaparecieron sin explicación, justo antes de que un anciano narrara haber visto procesiones de felinos camino a la casa de los Gálvez. En ese entonces, se argumentó que podría tratarse de una epidemia o de ladrones de mascotas, pero las conjeturas nunca llegaron a confirmarse. La histeria colectiva se calmó cuando, de manera sorpresiva, muchos gatos regresaron semanas después, como si nada hubiera pasado.
Entre esas viejas notas, encontramos un detalle que nos puso los pelos de punta. Un testigo aseguraba haber escuchado voces salir de la finca abandonada durante aquellas noches, voces que susurraban oraciones en un idioma irreconocible, mezclado con maullidos que retumbaban en la quietud. Este testimonio hacía eco con lo que algunos vecinos hablaban ahora, de misteriosas resonancias nocturnas y lamentos felinos. Con esta información a cuestas, regresamos a casa de don Rodrigo para compartir nuestras conclusiones. El anciano examinó los artículos y asintió con gravedad. Parece que el ciclo se repite cada cierto tiempo, comentó. Tal vez los gatos responden a un llamado ancestral que no alcanzamos a comprender. Esa frase nos dejó pensativos y revivió en nosotros la necesidad de retornar al santuario del bosque para buscar respuestas concretas. Esa misma noche nos aventuramos de nuevo a la propiedad de los Galvez, esta vez con bolsas de dormir y víveres básicos, decididos a quedarnos allí hasta el amanecer, si era necesario. Queríamos registrar cualquier actividad extraña y, sobre todo, descubrir la fuente de las voces que se habían descrito en los archivos. Caminamos con sigilo por el terreno, bordeando la casa en ruinas para no ser vistos desde la carretera. Tras un rato, llegamos al patio trasero, donde nos habían recibido los gatos la última vez. El lugar estaba en silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Nos acomodamos cerca de las piedras del altar, encendimos una pequeña fogata para mantenernos calientes y preparamos las cámaras para grabar cualquier cosa fuera de lo normal. Pasaron horas sin que ocurriera nada relevante. La fogata se fue extinguiendo y el cansancio empezó a pasar factura. Laura cabeceaba, Samuel miraba el cielo con gesto abstraído y yo luchaba por mantenerme despierta. Fue en ese instante cuando oímos algo semejante a un murmullo colectivo, un sonido tan leve que cualquiera podría haberlo confundido con el viento entre las hojas. Nos incorporamos de inmediato, atentos a nuestro alrededor. El murmullo se hizo más nítido, resonando como un canto lejano, un cántico sin melodía precisa, y sin embargo, mantenía un ritmo hipnótico. Procedía de la dirección del bosque. Aún con el corazón latiendo a 1000 por hora, apagamos la fogata y emprendimos la marcha hacia el origen de aquel sonido. La penumbra era casi total, solo interrumpida por la pálida luz de la luna menguante. A medida que nos internábamos, el murmullo se transformó en una sucesión de voces apagadas, como si decenas de personas recitaran una letanía. Ninguno de los tres pronunciaba palabra, ni siquiera un susurro. Solo intercambiábamos miradas nerviosas mientras avanzábamos paso a paso. Cuando llegamos al claro donde se hallaba el santuario, nos topamos con una escena sobrecogedora. El santuario estaba iluminado por una tenue fosforescencia, y alrededor se agrupaban al menos una docena de gatos. Aquellos gatos parecían hipnotizados, con los ojos fijos en la pequeña puerta de piedra. Se podía percibir un leve temblor en el aire, como si la atmósfera vibrara en sintonía con los cánticos. Y, aunque al principio me costó distinguirlo, pronto me di cuenta de que las voces no provenían de personas, sino de algo que brotaba desde el interior del santuario. Eran tonos graves y agudos entremezclados, similares a un cántico antiguo que retumbaba desde las profundidades de la tierra. Ninguno de nosotros se atrevió a moverse. Sentíamos un terror reverencial, una mezcla de fascinación y respeto por lo que contemplábamos. Durante lo que pudieron ser minutos o una eternidad, observamos ese ritual silencioso. Los gatos no se inmutaban, y las voces continuaban con una cadencia serena. De pronto, los felinos levantaron la cabeza al unísono, mirando hacia arriba, y dejaron escapar un conjunto de maullidos prolongados, como una respuesta coral a las voces. La intensidad del sonido fue tal que sentí un zumbido en mis oídos y tuve que llevarme las manos a la cabeza. Al recobrar la compostura, noté que el cántico se extinguía gradualmente, las luces se atenuaban y los gatos se dispersaban como sombras en la noche. Solo quedó el santuario, silencioso, rodeado del brillo espectral de la luna,
En ese momento comprendimos, sin necesidad de hablar, que acabábamos de presenciar una ceremonia ancestral, una conexión entre los gatos y algo que moraba más allá de nuestra comprensión. Con el alma en vilo, retrocedimos con cuidado hasta el patio trasero y recogimos nuestras cosas. Nadie pronunció palabra en el camino de vuelta. Cada uno necesitaba asimilar lo que había vivido. Entendimos que, más allá de toda duda, los gatos peregrinos fantasmas no eran simples apariciones, sino parte de un fenómeno sobrenatural profundamente arraigado en la historia de aquel lugar. Y, mientras caminábamos en la penumbra, con el corazón palpitando, todos compartimos un mismo presentimiento. Estábamos cada vez más cerca de descubrir la verdad, pero también de exponernos a un poder que quizá no estábamos preparados para afrontar. Tras aquella experiencia en el claro, mi estado de ánimo cambió por completo. No podía concentrarme en las clases ni en mi rutina diaria, pues mi mente se había quedado atrapada en ese cántico y en la silenciosa comunión de los gatos con esa fuerza invisible. Empecé a sentir una tensión constante en la nuca, como si algo se aferrara a mí desde aquel encuentro. Mis sueños se volvieron más vívidos y a veces despertaba en medio de la noche convencida de que había alguien más en mi habitación, aun cuando las sombras no revelaban ninguna figura. Mientras tanto, el pueblo siguió con su vida cotidiana, aunque la atmósfera se cargó de rumores y supersticiones. La desaparición de los gatos domésticos se convirtió en tema de conversación en las tiendas, en la cafetería de la plaza y en el mercado. Las autoridades locales hicieron un llamado a la calma, asegurando que posiblemente los animales se habían dispersado en busca de pareja o alimento. Pero muchos habitantes no estaban convencidos y empezaron a achacar la culpa a la casa abandonada de los Galvez. Se oían frases como, «Esos gatos embrujados se llevaron a los nuestros», o «Alguien anda practicando brujerías con ellos». Laura y Samuel también lidiaban con secuelas similares a las mías. Laura se sentía vigilada constantemente, en la escuela, en su propia casa, incluso en la calle. Samuel, por su parte, relató que, por las noches, escuchaba raspaduras en las paredes de su habitación, como si unas garras invisibles arañaran la pintura. Intentamos mantener la compostura, pero la angustia nos superaba. Empezamos a temer que habíamos ido demasiado lejos y que algo, o alguien, trataba de comunicarnos un mensaje o incluso de advertirnos que nos detuviéramos. En medio de esa incertidumbre, recibí una llamada inesperada de doña Beatriz, la encargada de la biblioteca. Me dijo que había encontrado un documento antiguo que quizá podría interesarme. Me apresuré a reunirme con ella y me entregó un manuscrito cuya caligrafía antigua apenas se podía descifrar. Me contó que había estado en la sección de archivos eclesiásticos y halló entre los papeles del padre Eusebio este texto que parecía incompleto. Lo leí con detenimiento y descubrí que describía un ritual de apaciguamiento dirigido a la deidad felina que los Galvez veneraban. Según el documento, el rito debía llevarse a cabo en el santuario del bosque, bajo ciertas condiciones astrales. Se mencionaba la necesidad de ofrendar un signo de vida para que la deidad considerara la petición. No se especificaba en qué consistía ese signo, pero se hablaba de un sacrificio simbólico, algo que representara la esencia vital de la comunidad. Tampoco quedaba claro si ese ritual era benigno o si encerraba intenciones oscuras. Con ese hallazgo en mano, volví a hablar con mis amigos. Planteé la posibilidad de que, si el ciclo se repetía, quizá la presencia que habitaba en el santuario reclamaba una ofrenda para restablecer el equilibrio y permitir el regreso de los gatos desaparecidos. Era una teoría arriesgada, sin duda, pero encajaba con la clase de culto que habían establecido los Galvez. Samuel se mostró escéptico. ¿Quieres decir que debemos llevar alguna clase de sacrificio? Eso suena aterrador. Laura, por su parte, se debatía entre el miedo y la esperanza de que esto pudiera detener todo lo que estaba pasando. No teníamos certeza de nada, pero al menos contábamos con una pista sobre cómo actuar. Una noche,
Mientras reflexionaba en mi habitación, volví a sentir esa presencia silenciosa, como un peso invisible en el aire. Me incorporé de la cama y me dirigí a la ventana. Allí estaba, una vez más, un gato negro observándome desde la rama del árbol. Me miraba con una fijeza inquietante, pero esta vez no sentí pánico, sino una extraña serenidad. Fue entonces cuando comprendí que, de alguna forma, ese ser quería guiarme. Sentí un impulso de abrir la ventana y llamarlo, aunque no articulé palabra alguna. Simplemente me mantuve mirando, y el gato inclinó la cabeza como si me reconociera. Luego saltó al suelo y se perdió en la oscuridad. Me senté en la cama, analizando ese breve intercambio de miradas. Mi instinto me decía que, si los gatos estaban reclamando algo, tal vez se trataba de un intento de restaurar un vínculo ancestral entre ellos y el pueblo. Recordé los relatos de don Rodrigo sobre las ceremonias donde la comunidad honraba a los gatos como protectores. Quizá las desapariciones de las mascotas eran parte de este proceso. Un modo de reunir fuerzas felinas, por llamarlo de algún modo, antes de un evento crucial. Ante esa conjetura, reuní valor y expuse la idea a mis amigos. Les propuse que asistiéramos al santuario y siguiéramos las indicaciones del manuscrito, intentando realizar ese ritual de apaciguamiento. No sabíamos si funcionaría, si era peligroso o si podría empeorar las cosas, pero no veíamos otra alternativa para encontrar respuestas. Tras un debate intenso, acordamos llevar a cabo un plan. Lo prepararíamos todo para la próxima luna llena y al caer la noche, nos presentaríamos en el claro para cumplir con cada detalle que figurara en el documento, en la medida de lo posible. Así, con la desesperación alimentando nuestra determinación, nos preparamos para enfrentar la presencia silenciosa que acechaba en nuestras vidas. Sabíamos que estaba cerca, aunque no la pudiéramos ver, y presentíamos que aquello sería un punto de no retorno. Al mismo tiempo, en mi interior, sentía un atisbo de esperanza. Si lográbamos llevar a cabo este rito sin caer en la superstición o el pánico, tal vez podríamos romper el círculo vicioso que había mantenido al pueblo subyugado por las sombras y restablecer el orden que los Galvez, en su arrogancia o ignorancia, habían fracturado décadas atrás. Las noches previas a la luna llena transcurrieron con una tensión insoportable. El pueblo entero parecía estar en vilo. Se multiplicaron los avistamientos de gatos negros deambulando por las calles, e incluso hubo informes de personas que aseguraban haberlos visto en grupos, moviéndose en perfecta sincronía bajo la penumbra. Los que antes calificaban la historia de exageración colectiva, ahora empezaban a creer que algo muy real estaba ocurriendo. Los maullidos, cada vez más frecuentes, resonaban en la oscuridad de la noche. En ese ambiente cargado de misterio, mis amigos y yo ultimamos los detalles de nuestro plan. El manuscrito indicaba la preparación de una ofrenda simbólica, algo que contuviera la esencia de nuestra determinación de restaurar el equilibrio. No queríamos realizar un sacrificio con sangre ni nada violento, así que decidimos que la esencia vital sería representada por un cuenco con agua pura y una pequeña caja en la que guardaríamos nuestros más profundos miedos escritos en papeles. Nuestra idea era mostrar respeto y honestidad, confiando en que la deidad felina o la fuerza que habitaba en el santuario aceptara esa sinceridad a cambio de la liberación de los gatos desaparecidos. Llegó la noche indicada. La luna asomó redonda y plateada, como un ojo cósmico que nos vigilaba desde lo alto. Nos adentramos en el bosque con linternas y una mochila donde llevábamos el cuenco, la caja con nuestros miedos y un pequeño incensario que habíamos encontrado en la casa de don Rodrigo, quien nos lo prestó para nuestra empresa. Caminamos en silencio, intentando ahuyentar el temor que nos roía por dentro. Era una misión improvisada y arriesgada, pero la única opción que sentíamos genuina. Cuando llegamos al claro, el santuario se recortaba contra la luna, proyectando una sombra alargada en el suelo. No se veía ningún gato alrededor, al menos no de forma inmediata. Sin embargo, percibimos una leve vibración en el aire, como si el lugar cobrara vida con nuestra presencia.
Sin dudarlo, nos aproximamos a la construcción de piedra y colocamos nuestro altar improvisado a un lado de la puerta, el cuenco con agua y junto a él, la caja con nuestros temores sellados. Encendimos el incienso y dejamos que el humo envolviera el ambiente con su fragancia suave. Seguimos las instrucciones del manuscrito lo mejor que pudimos, recitando algunas frases en latín antiguo, mezclado con palabras que no reconocíamos del todo. Las voces nos salían temblorosas, conscientes de que, en cualquier momento, algo podía manifestarse. Cuando concluimos el cántico, el silencio se apoderó del bosque. Ni el viento soplaba ni se escuchaba el canto de los grillos. Todo parecía suspenso en una calma irreal. Fue entonces cuando lo vimos. Un gato negro, más grande y robusto que cualquiera de los que habíamos encontrado antes, emergió de la maleza. Avanzó con porte majestuoso hasta situarse frente a nosotros, sin apartar su mirada penetrante. Sentí que me temblaban las piernas, pero un impulso de coraje me hizo mantener la compostura. El gato inclinó la cabeza de forma casi humana, como si examinara nuestra ofrenda. Después alzó el rostro hacia la luna y dejó escapar un maullido largo y grave, que me heló la sangre. Ese sonido pareció activar algo en el ambiente, porque de entre los árboles empezaron a aparecer más gatos, situándose en círculo alrededor del santuario. Nos mantuvimos quietos, sin saber qué hacer. El gato de gran tamaño se acercó al cuenco y bebió un poco de agua. Luego, con un movimiento rápido, golpeó suavemente la caja con la pata, como si testeara su contenido. No la abrió ni la arañó, simplemente la reconoció. Acto seguido, se volvió hacia nosotros con una mirada que, curiosamente, transmitía algo parecido a la gratitud, o tal vez a la aceptación. A continuación, el grupo de gatos alzó la voz en un coro de maullidos. El sonido era extraño, casi siniestro, pero no transmitía agresividad. Más bien parecía una celebración o un canto de aprobación. Cuando se acalló el coro, el gran gato negro emitió otro maullido, pero esta vez mucho más suave, y se internó en la oscuridad, acompañado de los demás felinos que se disgregaron entre los árboles. En cuestión de segundos nos quedamos de nuevo solos en el claro, con la respiración entrecortada y el corazón palpitando con fuerza. No sabíamos si habíamos cumplido el objetivo del ritual, pero intuimos que algo había cambiado. Habíamos hecho la ofrenda con sinceridad, sin pretender exigir nada, solo buscando enmendar un desequilibrio. Por un instante, contemplé la posibilidad de abrir la puerta del santuario, pero sentí que no era el momento. Quizá ese paso llegaría más adelante, si es que había de llegar. Con manos temblorosas, recogimos nuestras cosas y emprendimos el regreso a casa. Durante el camino, no pronunciamos palabra, pero todos notamos una calma interior que hacía tiempo no sentíamos. A partir de esa noche, algo en la atmósfera del pueblo empezó a cambiar. De forma paulatina, algunos gatos domésticos comenzaron a volver a sus hogares, maullando y buscando la comida de siempre, como si nada hubiera pasado. Sus dueños, emocionados, anunciaban en las calles que sus mascotas habían regresado. Aún así, no todos los felinos aparecieron, y los maullidos nocturnos continuaron resonando en la lejanía. Parecía que el guardián nocturno, aquel gran gato que lideraba a los demás, había acogido nuestra ofrenda, pero que aún quedaba camino por recorrer. Con el retorno parcial de los gatos domésticos, la tensión en el pueblo se apaciguó un poco. Aunque todavía había personas que no lograban reunir a sus mascotas, el ambiente dejó de estar tan cargado de presagios sombríos. Laura, Samuel y yo seguimos sin comentar nuestro ritual con nadie, salvo con don Rodrigo y doña Beatriz, quienes fueron discretos y comprensivos. Teníamos la impresión de que algo más nos esperaba, de que el ciclo no había concluido, y que el culto de los Galvez aún albergaba secretos por desvelar. Un día, mientras caminaba por la calle principal, me topé con una mujer mayor que me llamó por mi nombre. No la reconocí de inmediato, pero ella aseguró conocerme desde niña.
Su rostro arrugado y sus ojos claros transmitían una sabiduría extraña. Se presentó como Milagros y me dijo que había oído susurros en el viento sobre mi investigación y mis andanzas. Sorprendida, le pregunté cómo sabía todo aquello. Ella respondió con una sonrisa enigmática, explicando que provenía de una familia que custodiaba historias antiguas del lugar, similares a las que don Rodrigo recopilaba. Si quieres continuar tu camino, hija, ven a verme cuando la luna se torne delgada como un hilo, me dijo, y se alejó sin dar más explicaciones. Esa frase se quedó grabada en mi mente. Contaba los días para la fase lunar que la mujer había mencionado. Cuando por fin llegó la noche indicada, fui a su casa, que quedaba en una zona apartada del pueblo, rodeada de árboles y con un pequeño huerto en el patio. Milagros me recibió en una sala acogedora, con muebles antiguos y un aroma a hierbas secas flotando en el aire. Me ofreció té y me invitó a sentarme junto a la chimenea. Allí comenzó a relatarme la historia de sus antepasados, que se remontaba a la época en que los primeros colonos se establecieron en la región. Me confesó que su linaje había sido guardián de los rituales felinos, mucho antes de que la familia Gálvez llegara. Al parecer, los Gálvez se ganaron la confianza de los locales con su fortuna y promesas de prosperidad, mezclando su conocimiento esotérico con las creencias autóctonas. Trajeron sabiduría, pero también soberbia, dijo Milagros con pesar. Según su relato, el problema surgió cuando los Gálvez intentaron controlar el poder de los gatos con fines egoístas. En lugar de mantener el equilibrio natural, utilizaron los rituales para acrecentar su riqueza y su influencia sobre el pueblo. Eso provocó una ruptura en la relación ancestral que la comunidad mantenía con los gatos peregrinos, que eran considerados no solo protectores, sino también heraldos de cambios. Gradualmente, la familia Gálvez se aisló, y llegó un punto en que la gente los temía más que admirarlos. Ese corte en el flujo de energía dejó heridas abiertas, explicó Milagros. Los gatos siguieron vagando, intentando restaurar el orden, pero sin la cooperación de los humanos, su labor se hizo incompleta. Y así surgieron las leyendas de apariciones y maullidos en la noche. Supe entonces que la presencia que percibíamos no era maligna, sino un intento desesperado de reconectar con los humanos para cumplir su función de guardianes. Ante esa revelación, sentí un nudo en la garganta. Pensé en el ritual que habíamos hecho, en la mirada del gran gato negro, en el retorno de algunos felinos. «Hemos conseguido algo, ¿verdad?», murmuré. Milagros asintió con gravedad. «Has logrado llamar su atención, y ellos te han aceptado hasta cierto punto, pero aún falta que el ciclo se complete. La brecha que los Gálvez abrieron no se ha cerrado. Tal vez debas visitar de nuevo el corazón del culto. Allí yace la clave para reconciliar las energías». Le conté entonces sobre la casa abandonada y el santuario en el bosque. Milagros escuchó con atención y después sentenció: «No podrás eludirlo. Tarde o temprano, tendrás que entrar en la morada sagrada, confrontar lo que quedó allí. Pero no vayas sola. La familia Gálvez dejó rastros de un poder que no se doblega con facilidad. Lleva a tus amigos y lleva fe en tu corazón. Los gatos te guiarán». Salí de aquella casa con la cabeza dando vueltas, sintiendo una mezcla de temor y determinación. Por un lado, quería evitar sumergirme más en los misterios que los Gálvez habían dejado tras su desaparición. Por otro lado, sentía el deber de continuar, de honrar el llamado que los gatos nos habían hecho. Con el alma revuelta, corrí a buscar a Laura y a Samuel para contarles lo que había descubierto. Teníamos que hablar, planificar, decidir si nos arriesgaríamos a romper esa maldición o a aceptar que nuestro lugar era el de simples espectadores del fenómeno. Mientras los tres debatíamos nuestros próximos pasos, un maullido resonó a lo lejos, como un recordatorio de que no estábamos solos en este camino. Laura comentó que últimamente sentía un afecto creciente por esos gatos, como si un lazo invisible la atara a ellos. Samuel, más práctico,
Se mostraba preocupado por los peligros que podíamos enfrentar. Yo, por mi parte, reconocí que mi curiosidad me empujaba hacia el abismo, aunque la prudencia me gritara que diera la vuelta. La conclusión fue inevitable. Regresaríamos a la casa abandonada y trataríamos de llegar a la fuente del poder que los Galvez habían despertado. Allí, ante los vestigios de su soberbia, buscaríamos la manera de sellar la brecha. Lo que no sabíamos era que en ese camino cruzado con el pasado, nos hallaríamos cara a cara con secretos que jamás imaginamos, y tal vez, con un desenlace que pondría a prueba nuestro coraje y nuestra cordura. Tras nuestra decisión de volver a la finca Galvez, los días se convirtieron en una lenta cuenta regresiva cargada de expectativas y miedos. Laura se dedicó a preparar herramientas de protección basadas en remedios caseros y supersticiones heredadas, amuletos de ruda, velas bendecidas y pequeños saquitos con sal. Samuel se encargó de la logística, revisó linternas, cámaras y un botiquín de primeros auxilios por si acaso. Por mi parte, volví a estudiar los símbolos que habíamos encontrado en la casa abandonada y en el santuario, buscando alguna pista extra que nos sirviera como guía. Durante mis indagaciones, noté algo que me había pasado desapercibido. En uno de los papeles con anotaciones del padre Eusebio, había un dibujo rudimentario de un sello circular rodeado de inscripciones. Parecía relacionado con la puerta del santuario, pero también guardaba semejanza con un grabado en la pared principal de la finca. Recordé haber tomado una foto de aquella pared en mi primera incursión. Al revisarla vi que, efectivamente, había un bajo relieve que representaba un círculo con dos gatos sentados espalda contra espalda y unos signos alrededor. Mostré la imagen a Samuel, quien propuso que ese sello podría ser la marca del destino, que unía el culto del bosque con la casa, algo así como una llave conceptual o espiritual. Laura sugirió que tal vez, para sellar la brecha, debíamos reunir los dos elementos, el sello de la casa y el santuario. Pero la manera exacta de hacerlo seguía siendo un misterio. Llegó el día de la incursión definitiva. Escogimos la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y las sombras se alargaban. Queríamos evitar la noche cerrada, pues ya teníamos suficiente oscuridad en nuestro ánimo. El terreno de la finca estaba tan silencioso como siempre, con la verja oxidada abierta y el sendero cubierto de maleza. Atravesamos el jardín y nos dirigimos a la entrada principal de la casa, cuyo portón descolgado crujió al ser empujado. El vestíbulo se mantenía igual de deteriorado, con el olor a humedad impregnando cada rincón. Decidimos dividirnos brevemente para cubrir más espacio. Samuel revisaría el piso superior en busca del símbolo que aparecía en la foto. Laura y yo nos quedaríamos en la planta baja, mirando con detenimiento las estancias y procurando encontrar algo que pasáramos por alto en visitas anteriores. Minutos más tarde, Samuel regresó con el rostro encendido de emoción. Había hallado un gran salón oculto tras una puerta medio derruida. En la pared principal, efectivamente, se veía el relieve del círculo con los dos gatos, tal como aparecía en la fotografía. Sin perder tiempo, corrimos a inspeccionarlo. La estancia era amplia y estaba llena de escombros. El techo tenía un agujero por el que se filtraban haces de luz anaranjada. Frente a nosotros se alzaba aquel bajorrelieve, labrado en la piedra con notable detalle, a pesar del paso de los años. Laura encendió una de sus velas bendecidas, buscando iluminar mejor la imagen. Notamos entonces que, en el centro del círculo había un orificio, como si hubiera estado destinado a alojar algo, quizá una piedra o un objeto ceremonial. Intenté encajar mi mano en el hueco, pero parecía vacío. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral al imaginar lo que podría haber contenido ese espacio. Tal vez un amuleto o una gema con la que sellaban el pacto con la deidad felina. Comenzamos a escuchar maullidos procedentes de fuera, como un eco lejano que se filtraba por los muros. Fue una señal de que los gatos estaban al acecho, esperándonos. Laura sacó el amuleto que habíamos usado en el ritual anterior y lo colocó sobre el hueco, sin resultado aparente.
Samuel propuso que quizá debíamos dirigirnos al santuario y traer algo de allí para completarlo, pero no queríamos dejar la casa sin antes explorar más. Era evidente que las paredes podían encerrar secretos adicionales. Deambulamos por otras salas, algunas de las cuales habían estado cerradas con llave. Para nuestra sorpresa, encontramos un armario empotrado que, al forzarlo, reveló una escalera descendente hacia un sótano. Bajamos con cautela, guiados por la linterna. El ambiente era asfixiante, con un olor a tierra húmeda y moho. Al llegar al fondo, nos topamos con una pequeña habitación subterránea que guardaba elementos que parecían de un culto. Velas derretidas, tazones antiguos, restos de inscripciones en las paredes. Pero lo más inquietante fue descubrir una especie de altar de piedra en el centro, tallado con la figura de un gato con ojos vacíos. Por un instante, sentí la respiración agitada y el corazón palpitando con fuerza. Era como si las paredes se cerraran sobre nosotros. Laura se acercó al altar y notó que también tenía un orificio similar al del bajo relieve de arriba. 2 huecos, un mismo símbolo. ¿Serían parte de un mismo mecanismo? Mientras examinábamos el lugar, un escalofrío nos sacudió. El eco de un maullido resonó, esta vez claramente como si viniera del propio sótano. Sin pensarlo 2 veces, corrimos escaleras arriba. Fue un impulso de supervivencia, una necesidad de escapar de aquella claustrofobia espectral. De vuelta en la planta principal intentamos reponernos del susto. Los maullidos continuaban en el exterior, más insistentes. Había llegado el momento de conectar ambos focos de energía, la casa y el santuario. Quizá debíamos llevar algo del altar al santuario o viceversa para que el círculo se completara. Consultamos nuestras notas y no encontramos una instrucción precisa sobre ese paso, pero nuestro instinto nos empujó a intentarlo. Sin tiempo que perder, recogimos un fragmento de piedra del altar, uno que contuviera parte de la imagen del gato, y lo guardamos en una bolsa. Decidimos que, en cuanto la luna volviera a iluminar el cielo, llevaríamos ese fragmento al santuario para colocarlo junto a la ofrenda anterior. Tal vez eso desencadenaría el acto final, el cierre de la brecha que Milagros y don Rodrigo tanto mencionaban. Mientras salíamos de la casa, noté algo extraño en la pared del vestíbulo. Una huella de gato dibujada en el polvo, como si un felino hubiera apoyado su pata en la superficie. No había más rastros alrededor, ni se veía al animal. Fue un recordatorio silencioso de que ellos seguían siendo los dueños de ese lugar, de que éramos simples visitantes y de que el desenlace de esta historia no nos pertenecía del todo. Aún así, cargados con la marca del destino, nos adentramos en el anochecer con una mezcla de esperanza y temor, conscientes de que el próximo paso sería decisivo. La noche señalada para llevar el fragmento de piedra al santuario llegó con un cielo despejado y estrellas centelleantes. La luna creciente proyectaba una luz plateada sobre el bosque, dibujando sombras cambiantes en el camino. Mientras nos acercábamos al claro, sentíamos la tensión en el ambiente, como si el tiempo se condensara en aquel sitio. Ni siquiera hablábamos, bastaba con las miradas para entender que cada uno lidiaba con su propio temor interior. Nos habíamos preparado mentalmente para lo peor. Teníamos la bolsa con el fragmento de piedra, las velas, el incienso y un par de linternas. Al entrar en el claro, no vimos gatos a primera vista, pero percibimos una energía latente, algo que vibraba en el aire. El santuario aparecía ante nosotros casi idéntico a como lo dejamos, con su pequeña puerta de piedra y los símbolos que cubrían sus muros. El cuenco de agua que habíamos dejado en el ritual anterior estaba volcado, y la caja con los miedos había desaparecido. Fue perturbador notar que, después de todo, algo o alguien había tomado lo que dejamos. Encendimos las velas en torno al santuario, formando un semicírculo que iluminaba el área. Laura tomó la bolsa y sacó el fragmento de piedra tallado. Daba la impresión de tener vida propia bajo la tenue luz, como si el relieve del gato cobrara movimiento. Nos miramos con un nudo en la garganta y, sin dudarlo,
Colocamos el fragmento junto a la entrada del santuario, recitando algunas frases del manuscrito del padre Eusebio. Al terminar, todo quedó en silencio, un silencio tan profundo que oíamos nuestros propios latidos. De pronto, emergieron de la oscuridad varios gatos. Sus ojos brillantes se reflejaban en la luz de las velas, rodeándonos con cautela. El gran gato negro, el guardián que lideraba a los demás, se abrió paso entre ellos y se posó justo enfrente del fragmento. Observó detenidamente la piedra, olfateándola. A continuación, miró la puerta del santuario y maulló con un tono inusual, a la vez grave y lastimero. Fue en ese momento cuando sentimos un temblor leve bajo nuestros pies, como si la tierra se estremeciera. La puerta del santuario se abrió con un chirrido, dejando ver un interior oscuro. Sin embargo, a los pocos segundos, empezó a brillar una tenue luz en su interior, revelando un espacio mayor de lo que habíamos supuesto. Con el corazón acelerado, dimos un paso hacia adelante, y el guardián maulló una vez más, como instándonos a entrar. El resto de los gatos se echó a un lado, formando un corredor viviente que nos conducía al umbral. Sin poder resistir la llamada, avanzamos. Al cruzar el umbral, sentí un cambio brusco en la temperatura. El aire se volvió más denso, y un olor a antigüedad impregnó mis sentidos. El interior del santuario estaba tallado en roca, con símbolos en las paredes que recordaban a los de la casa abandonada. En el centro había una especie de altar circular que emitía un tenue resplandor a su lado. Samuel enfocó con la linterna, y la luz se refractó, creando destellos en la piedra. Laura notó que aquel altar tenía un hueco en el centro, similar a los que vimos en la casa. Sin pensarlo, sacó el fragmento y lo encajó con cuidado. Un instante después, una onda de energía nos sacudió. Sentí que mi vista se nublaba y que el santuario desaparecía a mi alrededor. Fue como cruzar un velo entre dos realidades. Al parpadear, me hallé en un lugar indeterminado, como un espacio onírico donde flotaban constelaciones y figuras felinas. Veía a Laura y a Samuel a mi lado, tan atónitos como yo, y en medio de aquella visión, apareció la familia Gálvez, o sus siluetas espectrales, rodeadas de gatos negros que maullaban en coro. No escuchaba palabras, sino sentimientos, orgullo, culpa, anhelo. La escena cambió como un giro de caleidoscopio, mostrándonos ritos ancestrales donde la comunidad y los gatos se unían para proteger las cosechas y la armonía. Luego, el poder y la avaricia de los Gálvez cubrieron el pueblo de sombras. Se rompió la conexión, y los gatos se convirtieron en peregrinos de un reino medio, ni vivos ni muertos, buscando restablecer el equilibrio. Comprendí que nuestra labor era ayudar a cerrar esa herida abierta. Sentí un dolor profundo, como si un gato rasgara mi pecho para extraer los miedos que guardaba. Cuando la visión se desvaneció, volvimos a ver el interior del santuario. Noté que el altar ya no brillaba, y el fragmento de piedra se había fusionado con la superficie. Laura y Samuel estaban de rodillas, recuperando el aliento igual que yo. Salimos al exterior tambaleándonos, y el gran gato negro nos recibió con una mirada penetrante. Lentamente, se acercó y frotó su cabeza contra mis piernas. Luego hizo lo mismo con Laura y con Samuel, marcándonos de alguna manera con su olor. Interpreto ese gesto como un sello de aprobación, un agradecimiento silencioso por haber dado el paso que ellos no podían dar sin ayuda humana. Nos quedamos allí, en la entrada del santuario, sin saber cuánto tiempo pasó. Los gatos se dispersaron en la penumbra, y el guardián se marchó el último, lanzando un maullido que resonó en mi corazón como una despedida cargada de significados. Al alzar la vista al cielo, vimos que las estrellas brillaban más nítidas, y la luna derramaba su claridad plateada sobre el claro. Sentí una ligereza en el alma, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Regresamos a casa sin pronunciar palabra, conscientes de que habíamos cruzado un umbral entre lo real y lo invisible. Cada uno guardó en su interior la certeza de haber presenciado algo trascendental,
un reencuentro con la esencia misma del ciclo de la vida y la muerte, del equilibrio entre el mundo material y el espiritual. Sin embargo, sabíamos que aquel no era el final, sino la antesala de la resolución definitiva. Quedaba por ver si los gatos peregrinos fantasmales hallarían por fin su descanso, o si por el contrario, la sombra de los Galvez perduraría en este plano. Los días siguientes estuvieron marcados por una calma extraña. El pueblo experimentó un clima soleado y temperaturas suaves, como si la naturaleza se regocijara. Muchos comentaban que los gatos regresaban poco a poco, y se les veía retozar en los tejados y los jardines, sin mostrar el comportamiento huidizo de antes. Hasta los perros, que se habían mostrado inquietos, volvieron a su rutina de ladridos despreocupados. Mientras tanto, yo sentía la necesidad de saber más sobre los rituales que practicaban los Galvez y sus predecesores. Si habíamos logrado encajar el fragmento en el santuario, era evidente que faltaba otro paso para sellar definitivamente la brecha. En mis sueños, se repetía la imagen de la familia Galvez desapareciendo en la niebla, rodeada de gatos, y yo intentaba gritar para detenerlos, pero mi voz no salía. Volví a reunirme con Milagros, la anciana que me había revelado el trasfondo histórico del culto felino. Le conté lo que habíamos vivido en el santuario, y sus ojos se iluminaron con un brillo especial. Has estado en la morada sagrada y has devuelto un pedazo de su esencia. Pero recuerda, Lucía, que el vínculo debe fortalecerse desde ambos lados. Aún queda un último ritual olvidado, uno que cierra el ciclo y libera a las almas atadas. Sus palabras activaron en mí un impulso de búsqueda. ¿Cuál era ese ritual? Milagros me condujo a un rincón de su sala, donde guardaba un arcón antiguo. De él sacó un libro polvoriento, con cubierta de cuero y páginas deshilachadas. Lo abrió con cuidado, mostrando escrituras en un lenguaje arcaico, mezcla de latín y simbolismos precolombinos. Apuntó a un párrafo lleno de glifos y dijo: «Este es el ritual de la última llama, practicado solo en casos extremos, cuando se necesita purificar los lazos entre los vivos y los guardianes del umbral». Aquella ceremonia, según la traducción aproximada, incluía encender una hoguera en la noche de luna menguante y quemar en ella un objeto que representara el poder corrompido. Además, se precisaba la presencia de los gatos, para que fueran testigos y partícipes de la purificación. Una vez ardiera la llama, se debían pronunciar ciertas invocaciones que clamaban a las fuerzas protectoras y a la energía ancestral. En esencia, se trataba de un acto de renuncia a la oscuridad que había contaminado el culto original. Comprendí entonces que el poder corrompido que debíamos entregar al fuego probablemente fuera algún objeto ligado a los Galvez. Pensé de inmediato en la casa abandonada y en el sótano donde hallamos aquel altar. Tal vez allí seguía el origen de la maldición, un emblema o talismán que simbolizaba la soberbia de la familia y que impedía la restauración completa del equilibrio. Tenía que volver a ese sótano, a pesar del terror que me inspiraba. Convencí a Laura y Samuel de acompañarme una vez más. Les expliqué que esta vez debíamos hallar ese objeto corrompido y destruirlo en una hoguera durante la luna menguante. No sé si esto funcionará, pero siento que es lo que tenemos que hacer, les dije. Mis amigos asintieron, aunque sus rostros denotaban cansancio. Tantos descubrimientos y eventos sobrenaturales nos habían dejado anímicamente agotados, pero también nos sentíamos responsables. No podíamos quedarnos de brazos cruzados ahora que sabíamos la verdad. Decidimos actuar esa misma noche, aprovechando que la luna menguaría en un par de días. Una vez más, la casa abandonada se erguía ante nosotros con su aspecto sombrío y decadente. Entramos por la puerta principal, recorriendo los pasillos oscuros y sin vida, hasta dar con la escalera que bajaba al sótano. El ambiente era tan denso como lo recordaba, y al encender las linternas, descubrimos que las paredes del sótano estaban cubiertas de moho y telarañas que se arremolinaban ante nuestro paso. Nos dirigimos al altar de piedra que se erigía en el centro de la habitación subterránea. Corrí los dedos por los relieves felinos tallados en su superficie. Recordé que la primera vez encontramos un hueco similar al de arriba, donde habíamos insertado el fragmento.
Ahora lo veía vacío, como si aguardara algo más. Buscamos a nuestro alrededor, hurgando entre los escombros, con la esperanza de hallar un indicio. Fue Samuel quien, tras mover un montón de viejas telas, encontró un cofre pequeño, de metal oxidado, apoyado en un rincón. Lo tomamos con cuidado. A simple vista no tenía cerradura, pero se mantenía firme. Al intentar abrirlo notamos un leve tirón, como si una fuerza nos repeliera. Finalmente, con un chasquido, la tapa cedió. Dentro, hallamos un collar de plata con un medallón en forma de gato. Sin embargo, lo que más nos sorprendió fue la energía que emanaba de él. Un frío intenso, casi antinatural, que erizaba la piel. Laura soltó el collar en cuanto lo sintió, y el medallón emitió un leve brillo azulado, como si estuviera imbuido de un poder antiguo. No había duda. Aquel objeto representaba el legado de los Gálvez, la manifestación de la corrupción que habían provocado en el culto. Sabíamos que debíamos llevarlo a la hoguera y destruirlo. Justo en ese momento el altar pareció vibrar y escuchamos un ruido sordo detrás de nosotros. Nos dimos vuelta, apuntando con las linternas, pero no vimos nada. Con el corazón latiendo con fuerza, ascendimos por las escaleras, el collar envuelto en un paño para evitar el contacto directo. Afuera, el cielo se cubría de nubes y un viento helado sacudía la maleza del jardín. «Tenemos que hacerlo cuanto antes», dije, y mis amigos asintieron. Al alejarnos de la casa, percibimos la misma sensación de ser observados que tantas otras veces. Giré la cabeza y, efectivamente, vi un par de ojos amarillos mirándonos desde una ventana rota del segundo piso. Era un gato, o quizá la sombra de uno, que vigilaba nuestros movimientos. Sentí un escalofrío, pero también el consuelo de que no estábamos solos. Los gatos, siempre presentes, nos seguían, tal vez para guiarnos en el último tramo de esta aventura aterradora. La noche de la luna menguante llegó con un cielo encapotado. El viento silbaba entre las ramas de los árboles, y el ambiente olía a tormenta inminente. Sin embargo, sabíamos que no podíamos postergar el ritual. Temíamos que la presencia oscura del medallón cobrara más fuerza si no actuábamos pronto. Así pues, nos dirigimos al claro del bosque, el mismo donde se erigía el santuario de piedra. Esta vez llevábamos todo lo necesario: leña para la hoguera, fósforos, el libro prestado por Milagros y, por supuesto, el medallón envuelto en su paño. Cuando llegamos al claro, notamos que los gatos nos esperaban, esparcidos entre los árboles. Sus ojos brillaban en la penumbra, pero no maullaban. Parecía que contuvieran el aliento, como si intuyeran la magnitud de lo que estábamos por hacer. El gran gato negro, el guardián, se acercó unos pasos y nos miró con fijeza. Samuel empezó a acomodar la leña en el centro, mientras Laura revisaba el libro para recordar las oraciones y movimientos requeridos. Yo sostenía el medallón, sintiendo su peso helado a través del paño. En unos minutos, logramos encender la hoguera, y las llamas crecieron con rapidez, iluminando el claro con un resplandor danzarín. El viento arremolinó chispas, y por un instante temí que la lluvia cayera antes de que pudiéramos completar el ritual. Sin embargo, las nubes se sostuvieron, como si nos concedieran un tiempo precioso. Laura comenzó a recitar las palabras escritas en el libro, que combinaban lenguas inmemoriales con rezos en latín. Samuel y yo repetíamos algunos pasajes, sintiendo un cosquilleo extraño en la garganta, como si nuestras voces resonaran con un eco desconocido. Mientras tanto, los gatos formaban un semicírculo alrededor de la hoguera. Ninguno se acercaba demasiado, pero sus pupilas destellaban al compás del fuego. El gran gato negro se situó frente a nosotros, como un juez silencioso. Laura alzó su voz, declamando la invocación final. Por la última llama, entregamos el objeto corrupto al juicio de los guardianes, para restaurar el pacto roto y purificar la sombra que mancha este vínculo ancestral. Era el momento culminante. Samuel se inclinó para sujetar el medallón, y yo quité con cuidado el paño. Al contacto directo con mi piel,
Sentí un escalofrío que casi me paralizó, pero reuní valor y arrojé el collar a las llamas. El metal brilló intensamente, y por un segundo temí que no ardiera. Sin embargo, las llamas lo rodearon y empezó a chisporrotear con un sonido agudo, como un lamento. El resplandor azulado se intensificó dentro del fuego, y el aire se llenó de un olor acre, una mezcla de ozono y metal quemado. De pronto, una ráfaga de viento helado sopló, amenazando con apagar la hoguera. Las llamas se agitaron violentamente, proyectando sombras alargadas sobre los árboles. Los gatos soltaron un maullido unánime, un coro estremecedor que me erizó la piel. Sentí la tierra temblar bajo mis pies, y por un instante tuve la certeza de que algo se liberaba o se destruía. Laura y Samuel se aferraron a mí, y juntos vimos cómo el medallón se derretía en un charco plateado, consumido por el ardor. Un relámpago rasgó el cielo, e inmediatamente después un trueno retumbó, anunciando el comienzo de la tormenta. Las primeras gotas de lluvia empezaron a caer, golpeando las hojas con un sonido rítmico. La hoguera, sin embargo, no se extinguió de inmediato, como protegida por una fuerza invisible. El gran gato negro se acercó al fuego, y en un acto que me dejó sin aliento, atravesó las llamas para situarse al otro lado. No se quemó ni se inquietó, caminó con la majestuosidad de un rey. Luego, volvió a mirarnos, maulló una vez más, y se perdió entre las sombras del bosque, acompañado por el resto de los gatos. Permanecimos junto a la hoguera hasta que el fuego empezó a menguar bajo la lluvia. Nos sentíamos exhaustos y al mismo tiempo aliviados, como si hubiéramos escalado la cima de una montaña y finalmente pudiéramos descansar. Apagamos los rescoldos con agua para evitar que el fuego se propagara y emprendimos el regreso al pueblo, empapados por la lluvia, pero con el corazón rebosante de esperanza. Algo en el ambiente había cambiado. El olor a ozono se mezclaba con una sensación de limpieza, como si el bosque respirara de nuevo libre de una carga antigua. A nuestro paso, vimos a algunos gatos que nos observaban desde la distancia, sin temor ni hostilidad. Comprendimos que su viaje también había alcanzado un punto de inflexión. La destrucción del medallón, símbolo de la soberbia de los Galves, era, en esencia, el rompimiento final de la cadena que los mantenía atrapados en un ciclo de apariciones y peregrinaciones fantasmales. No podíamos saber con certeza si aquello marcaría su despedida o su permanencia en paz, pero sí intuíamos que el lazo corrupto había sido purificado. Cuando finalmente llegamos a casa, nos despedimos con un abrazo largo y sentido. Era el abrazo de quienes habían compartido un destino peligroso y habían salido airosos. Laura, con los ojos llorosos, susurró: «Lo logramos». Samuel asintió, visiblemente conmovido. Yo no pude articular palabra, solo sentía un calor en el pecho que me recordaba al fuego que habíamos invocado. Sabía que, aunque la historia de los gatos peregrinos fantasmas no terminaba allí, habíamos culminado una de sus facetas más oscuras y dolorosas. Tras el ritual, el pueblo recobró la normalidad de manera gradual. Las últimas mascotas que seguían desaparecidas regresaron a sus hogares, y en la casa abandonada ya no se oían lamentos o pasos furtivos. Incluso se corrió el rumor de que un grupo de inversores estaba interesado en comprar la propiedad para restaurarla, aunque la mayoría de los vecinos lo consideraba una locura por las historias que pesaban sobre ese lugar. Laura y Samuel intentaron retomar su rutina, asistir a clases y concentrarse en sus futuros proyectos. Sin embargo, la experiencia que habíamos compartido nos había cambiado profundamente. Yo misma me sentía más receptiva a los matices sutiles de la realidad, como si se hubiera abierto un canal en mi interior que me permitía percibir la esencia de las cosas. Era una sensación agridulce. La curiosidad y la emoción me embargaban, pero también tenía miedo de lo que podía llegar a descubrir. Una tarde, mientras me dirigía a la biblioteca, experimenté una visión fugaz. Sobre la acera, vi la sombra de un gato grande, que parecía seguirme, pero al girar la cabeza no había ningún animal allí.
Me detuve en seco, con el corazón palpitando, y comprendí que aunque el ciclo maléfico se hubiera roto, las marcas de lo ocurrido seguirían presentes de alguna manera. El mundo espiritual no se cerraba de un día para otro, y las energías que habíamos movilizado continuaban fluyendo. Había días en que extrañaba la presencia de los gatos en mi ventana, esa mirada intensa que atravesaba la noche. Incluso llegué a dejar un platito con leche, con la esperanza de que alguno regresara, pero ya no aparecieron. Empecé a pensar que su misión en este plano había concluido, o que, al menos, ya no necesitaba mostrarse abiertamente. Sin embargo, en mis sueños continuaban manifestándose. Recorría pasillos oscuros, seguidos de maullidos, y veía ojos amarillos que me miraban a lo lejos. Sentía que me llamaban a explorar nuevas fronteras del conocimiento arcano, pero no estaba segura de querer responder ese llamado. Fue en uno de esos sueños cuando escuché una voz suave, casi un susurro, que repetía mi nombre. Me desperté con la certeza de que tenía que volver al santuario del bosque una última vez. Sentía la necesidad de despedirme y de verificar si todo estaba en orden allí. Hablé con Laura y Samuel, pero ellos dijeron que preferían no regresar, que ya habían tenido suficiente riesgo. Lo comprendí perfectamente. Así que fui sola. Al caer la tarde, caminé hasta el claro con pasos silenciosos. El santuario se alzaba, inmóvil y enigmático. Las piedras parecían menos sombrías que antes, como si hubieran sido liberadas de un gran peso. Caminé alrededor, recordando cada detalle de nuestras vivencias. Luego, me arrodillé ante la puerta de piedra, ahora cerrada, y rocé con los dedos los símbolos grabados. Para mi sorpresa, sentí un leve pulso debajo de la superficie, algo que me indicaba que la energía seguía latente. En ese instante, un gato surgió de la maleza, un felino pardo de ojos verdes. No era el gran guardián negro, pero sí noté una calma especial en su mirada. Se acercó con cautela y rozó su cabeza contra mi mano, como un gesto de afecto. Acaricié su lomo, sintiendo su ronroneo suave. No era un espíritu, sino un gato real, vivo y tranquilo. Comprendí que la reconciliación entre el mundo de los felinos y el nuestro estaba en marcha y que, a partir de ahora, la relación se basaría en el respeto mutuo, sin la carga de rituales oscuros o ambiciones desmedidas. Antes de marcharme, sentí el impulso de susurrar unas palabras de gratitud al santuario, a los gatos y a las fuerzas que no podía nombrar. Un viento ligero sopló en el claro, meciendo las copas de los árboles y produciendo un murmullo que me recordó a las voces que escuchamos en otra ocasión. Pero esta vez no sentí miedo, sino una extraña serenidad. Las sombras hablaban, sí, pero sus palabras no eran de amenaza, sino de reposo, como si me recordaran que en la penumbra también se guarda la esperanza, la transformación y el renacimiento. Al salir del bosque, me invadió la certeza de que mi vida ya no sería la misma. Había presenciado un milagro tenebroso y sagrado a la vez, una danza ancestral entre humanos y gatos que trascendía nuestro entendimiento. En lo sucesivo, llevaría conmigo esa experiencia a donde fuera, consciente de que el velo entre realidades es más delgado de lo que solemos creer. Y, aunque la mayoría de la gente jamás supiera la verdad de lo sucedido, sentía la satisfacción de haber contribuido a restablecer un equilibrio perdido hacía mucho tiempo. Con el paso de los días, la historia de la desaparición de los gatos y los sucesos extraños en la finca Gálvez empezó a convertirse en un recuerdo difuso para la mayoría de los habitantes del pueblo. La rutina diaria y las preocupaciones cotidianas obraron su efecto para aplacar la curiosidad colectiva. Sin embargo, para quienes vivimos los acontecimientos de cerca, cada detalle seguía nítido en la memoria, como un tatuaje imborrable en el alma. Laura, Samuel y yo seguimos viéndonos con frecuencia, compartiendo miradas cómplices que nadie más entendía. En silencio, reconocíamos que habíamos forjado una amistad irrompible al enfrentar lo desconocido juntos.
Sin necesidad de palabras, sabíamos que, si llegaba el día en que el misterio volviera a llamar, estaríamos preparados para responder, cada uno a su manera. Mientras tanto, la vida continuaba. El pueblo recibió visitantes curiosos atraídos por la leyenda de la casa embrujada y de los gatos fantasmales. Surgieron relatos sensacionalistas, incluso artículos en blogs de internet que exageraban detalles o inventaban episodios macabros. Yo me mantenía al margen de todo ello, reacia a alentar mitos vacíos. Sabía que la verdadera historia era mucho más profunda y sutil, y que la fama trivial podía profanarla. Una tarde, me crucé con Milagros en el mercado. Intercambiamos unas palabras cordiales, y al despedirnos me susurró: «Recuerda que el ciclo de la vida sigue, y en cada paso hay guardianes vigilando». Sentí un escalofrío cálido, casi agradecido, y comprendí que su sabiduría era una llama que seguiría iluminando los rincones de lo desconocido en mi corazón. Fue poco después de ese encuentro que, al ordenar mi habitación, hallé el viejo cuaderno donde había ido anotando toda la investigación, cada pista, cada testimonio, cada experiencia. Lo hojeé con nostalgia, reviviendo el miedo y la fascinación que nos impulsaron. Me di cuenta de que el relato de los gatos peregrinos fantasmas no era solo una sucesión de hechos paranormales, sino una historia de búsqueda interior. Habíamos atravesado nuestras propias sombras para encontrar la luz de la verdad, y en el proceso, descubrimos un lazo inquebrantable con la esencia del pueblo, su pasado y los seres que lo habitaban. Esa noche, soñé con el gran gato negro. Caminaba por una senda iluminada por la luna, rodeado de otros felinos que seguían sus pasos. Al final del camino, se alzaba la casa abandonada, renovada y radiante, sin rastros de decadencia. Unos niños jugaban en el jardín y se reían al ver pasar a los gatos. Al despertar interpreté aquel sueño como un mensaje de armonía futura, un indicio de que, quizá, la sombra de los Galvez se había diluido lo suficiente para dar paso a un mañana, en que humanos y gatos coexistieran sin temor. Con ese pensamiento reconfortante, sentí el eco de la despedida resonar en mis oídos, el adiós de los gatos que vinieron a recordarnos que no estamos solos, que la frontera entre lo visible y lo invisible es permeable, y que la arrogancia humana nunca debe subestimar las fuerzas ancestrales que nos preceden. Hoy, al rememorar todo lo que ocurrió, comprendo el alcance de aquel viaje al corazón del misterio. Los gatos peregrinos fantasmas aparecieron en nuestras vidas para restablecer un ciclo quebrado por la avaricia y la arrogancia de una familia que se creyó dueña de poderes más grandes que su entendimiento. Pero también nos enseñaron la belleza de lo desconocido, el valor de la humildad y la importancia de preservar el equilibrio entre todas las formas de vida. El pueblo sigue su curso. Algunos turistas vienen y van, preguntan por la finca, buscan emociones fuertes al caer la noche. Otros ignoran por completo lo que allí sucedió y se dedican a sus asuntos sin inmutarse. Pero, de vez en cuando, alguien escucha un leve maullido en la penumbra, o cree ver unos ojos brillantes tras la cerca de una casa, y el corazón se le acelera ante la posibilidad de que los gatos peregrinos aún recorran las calles, cumpliendo su misión ancestral. Laura planea mudarse a la ciudad para estudiar arte, inspirada en las imágenes felinas que tanto la marcaron. Samuel, por su parte, se interesa más en la arqueología y la antropología, deseoso de descubrir otros vestigios de cultos olvidados. Yo, Lucía, me quedo aquí, en el lugar que me vio crecer y que me enfrentó a lo extraordinario, con la firme convicción de narrar esta historia para quienes deseen oírla. Porque al final, el verdadero legado de los gatos peregrinos fantasmas no son los sustos ni los fenómenos paranormales, sino la reflexión sobre lo frágil que es la línea que separa la luz de la oscuridad, la cordura de la locura, la fe de la desconfianza. Ellos, con su mirada penetrante y su andar silencioso, nos recuerdan que hay misterios que no pueden encerrarse en la lógica humana, y que abrirse a esos enigmas
puede conducirnos a una comprensión más profunda de nosotros mismos. Quien quiera acercarse a esta historia, que lo haga con respeto, con el corazón abierto a la posibilidad de que la realidad supere a la imaginación. Y si alguna vez, en una noche callada, siente unos ojos fijos en su ventana, no se alarme de inmediato. Podría tratarse de un gato peregrino, de uno de esos guardianes silenciosos que vagan entre dos mundos, velando por un equilibrio ancestral que, por fortuna, no está del todo perdido. A ellos les debemos gratitud y un tenue susurro de bienvenida cada vez que se hagan presentes, recordándonos que aún queda magia y misterio en las sombras del mundo.